Hola, hola, guayuseros, guayuseras, bienvenidos, bienvenidas. Soy Akangau y esto es Guayusa Política, donde nos sentamos alrededor de las ideas para pensar juntos, entre todos y todas. En el centro del debate político actual, en el escenario ecuatoriano, se encuentra una aparente paradoja, ¿no? Mientras el gobierno despliega un aparato represivo muy brutal en la historia más reciente del país en contra del movimiento indígena y las protestas sociales, ¿no? Utilizando estados de excepción, criminalización de la protesta y un discurso securitario, impulsa a la misma vez una consulta popular para, entre otros temas, convocar a una asamblea constituyente. Este doble movimiento no es contradictorio, sino parecería que complementario. Por un lado, se reprime la manifestación social inmediata y por el otro se busca reconfigurar el marco jurídico que podría proteger esas mismas expresiones en el futuro o desproteger. ¿Acaso la Constitución de 2008, con sus avances en plurinacionalidad, derechos de la naturaleza, derechos colectivos, garantías participativas, representa un obstáculo para el modelo de acumulación basada en el extractivismo, la flexibilización laboral y la concentración del poder? La pregunta crítica que guía esta edición, además de Guayusa Política, es si el llamado a una nueva constitución responde a un déficit democrático o por el contrario constituye una estrategia de las élites para desmontar sistemáticamente los límites del poder y los derechos conquistados. ¿Estamos ante un proceso de refundación democrática o ante la instrumentalización de un mecanismo participativo para consolidar un Estado menos permeable a la demanda social? Bueno, para analizar los fundamentos, los contextos y las posibles consecuencias de este momento decisivo, nos acompaña Angélica Porras Velasco, abogada y doctora en jurisprudencia por la Universidad Católica del Ecuador, es máster en Derecho Laboral y Seguridad Social por la Universidad de Valencia y PhD en Ciencias Políticas por la Universidad de Salamanca. Ha sido profesor en varias universidades dentro del Ecuador, así como en México. Trabajó para la Organización Internacional del Trabajo, para el IES, para la Corte Constitucional y fue vocal también del Consejo de la Judicatura. Tiene varias publicaciones en Derecho Laboral y Derecho Constitucional. Estimada Angélica, bienvenida a Guayusa Política. Muchísimas gracias por la invitación a Kangau. Un saludo muy cordial para ti y para todos tus oyentes, para todas las personas que nos ven en esta transmisión. Muchas gracias, Angélica. Quisiera entrar muy duro en la conversación con fuerza. ¿Por qué no necesitamos una nueva constitución que además es tu postura ante ese escenario? Claro que sí, porque, a ver, yo creo que la primera cuestión que debemos comprender es por qué o cuándo se lleva una cuestión a una asamblea constituyente. Y la propia Constitución, a partir de los artículos 442, 43 y 44, explica, ¿no?, por qué o cuándo hay que ir a una asamblea constituyente. Y le da varias posibilidades de reforma a la Constitución. La una se llama enmienda, la otra se llama reforma parcial y la otra, la más difícil, la más complicada, son precisamente o es precisamente la asamblea constituyente. Pero ¿cuándo se va a asamblea constituyente? Cuando se quiere cambiar los derechos o se quiere cambiar la forma de reformar la Constitución. Por eso es el procedimiento más difícil, más agravado. Entonces, teniendo claro esto, que la propia Constitución nos dice que podemos ir a otra asamblea constituyente cuando queremos cambiar derechos, obviamente ya nos está dando una pista de lo que quiere hacer el gobierno yendo a una nueva constituyente. Quiere reducir derechos y garantías, porque es la única razón por la que se podría ir a una nueva constituyente. Obviamente ellos lo disfrazan, no te dicen vamos a reducir derechos, ¿no? Pero en realidad, si uno revisa lo que dice la propia Constitución, está claro que ahí es la única oportunidad de discutir sobre los derechos. Y obviamente, siendo quienes son los que están en el poder, no van a decir vamos a ampliar los derechos,
Si lo que han dicho es que la Constitución permite proteger a los delincuentes, que por eso es necesario, o sea, leído entre líneas, lo que está diciendo tiene demasiados derechos, entonces hay que reducirlos. Entonces, yo diría que la primera razón por la que no necesitamos una nueva Constitución es porque nos van a reducir derechos, así de claro. Y eso no hace falta ser ni siquiera malintencionado, no hace falta ser ni siquiera mal pensada. Eso está en la propia, digamos, estructura de lo que significa una asamblea constituyente, porque una asamblea constituyente solo es permitida cuando se va a discutir sobre los derechos y sobre la propia reforma de la Constitución. Entonces, la primera cuestión es por qué nos van a reducir derechos. Y ahí viene la segunda cuestión. ¿Y por qué nos quieren reducir derechos y qué derechos nos quieren reducir? Y ahí viene el papel que ha jugado la la Constitución del 2008. ¿Qué hizo la Constitución del 2008? Primero, constitucionalizó, les llevó a nivel de constitución a los derechos de los pueblos y las nacionalidades y reconoció al Ecuador como un Estado plurinacional. O sea, esos son palabras mayores en cuanto a los reconocimientos de los derechos de los pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas, ¿no? Entonces, ahí hay un grupo de derechos que pueden ser eliminados y uno tendría que preguntarse ¿por qué van a ser eliminados? Porque esos derechos que se reconocieron a los pueblos, las nacionalidades, son derechos que les dan cierta autodeterminación sobre sus territorios. Entonces, cosa que está reconocida en el convenio 169 de la OIT. Y resulta que las voraces familias oligarcas que mandan en nuestro país quieren los minerales, quieren los recursos que están en los subsuelos de los pueblos indígenas. El caso concreto de la minería, el caso concreto del agua, el caso concreto de la Amazonía. Entonces, todo este tema de la consulta previa e informada, que está reconocida en el artículo 57 de la Constitución, les estorba para llevar adelante sus proyectos mineros. Entonces, ahí hay una de las razones por las que ellos quieren cambiar la Constitución, pero a nosotros no nos conviene cambiar la Constitución. También hay otra cosa. La Constitución del 2008 permitió mecanismos de participación directa, es decir, la consulta popular, el referendo, la revocatoria del mandato, la silla vacía, que han funcionado más o menos, pero no es una cuestión de la Constitución, porque la Constitución lo que intenta es recoger la participación de la ciudadanía. También la Constitución constitucionalizó el tema de la prohibición de la precarización laboral. Acuérdate tú que antes del 2008, el 90% de las personas que tenían trabajo estaban precarizadas, tenían relación intermediada por las tercerizadoras que se llamaban, o tenían contratos civiles de prestación de servicios cuando en realidad estaban prestando relación de trabajo. Entonces, hay una prohibición específica en la Constitución sobre eso. Eso también les estorba. ¿Por qué? Porque la forma de generar mayores ganancias es la explotación del trabajo. Y eso significa, entre otras cosas, que, y de eso se han quejado los señores dueños de las grandes fábricas o de las grandes empresas en Ecuador, que no son los que dan mayor empleo, sino los mayores empleos vienen de la empresa pequeña y de la microempresa. Pero estos señores, los dueños de los grandes establecimientos económicos, se quejan de que el precio del trabajo es muy alto. Ellos te dicen, el precio del trabajo es muy alto porque cuando yo le despido a un trabajador me toca pagarle bastante. Porque yo le tengo que pagar el 13º, el 14º, porque hay salario mínimo, porque tiene derecho al 13º, al 14º. Entonces, todas esas cosas son las que quieren retirarse de la Constitución. Quiere retirarse de la Constitución el control del Estado sobre las áreas estratégicas. Es decir, quiere quitarse al Estado la posibilidad de que sea él el que reglamente, porque no es que ahorita solo el Estado puede hacerlo, el Estado incluso puede delegar ese trabajo de las áreas estratégicas, de los recursos estratégicos. Sin embargo, lo que quieren es eliminar todo eso y quieren comerse el IES. Así de sencillo. Ahora, has descrito muy bien, digamos, todas las conquistas sociales,
que están plasmadas sobre papel, en letra, en la Constitución de 2008, ¿no? Porque yo creo que podemos estar de acuerdo en que no son dádivas, digamos, de los gobernantes, ¿no? Porque todas las conquistas sociales en la historia, los derechos sociales, ¿no? El sufragio de las mujeres, que ser ciudadano no implique ser medio blancón y tener propiedad privada, etcétera, ¿no? Además, todo eso nace, digamos, de luchas sociales. Pero al mismo tiempo, y eso te pregunto porque yo usualmente tengo reparos, digamos, con la ciencia jurídica universal, porque, digamos, ahorita existe esta constitución, ¿no? De 2008 que nos da los derechos colectivos, derechos de la naturaleza, ¿no? Gratuidad de la educación, que garantice calidad también, ¿no? No solo el acceso gratuito a los servicios. Pero al mismo tiempo estamos viendo un gobierno neoliberal hacendatario que en la provincia de Imbabura, en Otavalo, ha reprimido y está reprimiendo brutalmente a la gente, ¿no? Disparando contra los cuerpos de los manifestantes y de las manifestantes, haciendo una especie de espejismo de convoy humanitario, ¿no? Utilizando ese eufemismo, mejor dicho, ya lo utiliza como un eufemismo. ¿Qué sucede ahí, digamos, en el marco jurídico, en las leyes, en las normativas, cuando tenemos esa constitución, pero tenemos un gobierno que ejerce ese poder de una manera autoritaria, pero también de una manera violenta? Y bueno, la pregunta que tú estás planteando es la pregunta que el derecho siempre ha toreado. No le gusta contestar esa pregunta porque dice que el derecho llega hasta la propia norma y que la eficacia es un asunto sociológico. Yo creo que no. Yo creo que el derecho que no es eficaz, en realidad, lo que es una formalización y una despolitización de una demanda. Entonces, ahí hay, por ejemplo, ciertos autores que discuten el hecho de llevar las demandas sociales hacia una norma escrita. Y muchos de ellos plantean que porque el lenguaje del derecho, mira, aquí hay una cosa bien importante, el lenguaje del derecho siempre es individual, inclusive cuando se trata de derechos colectivos. Por ejemplo, hay una violación de uno de los derechos colectivos, entonces el sistema jurídico tiene mucha dificultad para comprender que el sujeto del otro lado no es uno, o no son 10 tomados en cuenta uno por uno, sino una comunidad. Eso es una innovación muy extraordinaria que se introdujo a partir del reconocimiento de los derechos de la naturaleza y a partir del reconocimiento de los derechos de las comunidades y pueblos y nacionalidades. Entonces, el lenguaje del derecho es un lenguaje individual y el lenguaje de los derechos humanos también es un lenguaje individual. Porque obviamente recuerda tú que esto viene de la tradición, ya sea francesa o ya sea de los Estados Unidos, que es uno de los grandes logros del liberalismo y como tal tiene esta característica de ser una cuestión individual. Entonces ahí hay que discutir, esa es una discusión que no se ha hecho en Latinoamérica y que debemos hacerla porque nosotros somos los que la vivimos, porque tenemos pueblos, nacionalidades y naturaleza a los que hemos reconocido derechos, y es justamente qué pasa cuando esa demanda se convierte en un derecho. Y la Constitución del 2008 tiene la particularidad, como pocas constituciones a lo largo de nuestra historia constitucional, yo siempre hablo de tres. La de 1929, que se da en un contexto muy específico después de la Revolución Juliana, acuérdate tú, y después de la masacre de los obreros en Guayaquil, en 1922, el 15 de noviembre. La de 1945, que apenas duró un año, y la del 2008. La del 78 tiene la ventaja, diríamos, pero yo no le llego a catalogar como una de las más progresistas, tiene la ventaja que fue el resultado de la lucha de los obreros, ¿no? De toda la oposición que hicieron los sindicatos en los 70 y los de estudiantes también para regresar a la democracia. Entonces son muy pocas las oportunidades en las que
en las que esas demandas sociales se han convertido en normas. Entonces, a mí me parece que sí es valioso. Es cierto lo que dicen algunos autores, que el lenguaje del derecho es principalmente individual. Por eso es que es tan abrumador enfrentar un juicio, porque en el juicio está solito, ya sea acusando o ya sea recibiendo la acusación, porque el sistema, digamos, te pone de uno en uno, ¿no? Porque así es la forma como te vence, porque la fuerza está justamente en la comunidad. Entonces, hay este tema. Creo que ese es un problema muy serio para el caso latinoamericano. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra fuerza, nuestra fortaleza está precisamente en esta inacabada individualización que se supone tenía que ser la modernidad. Entonces, a mí me parece que eso, que puede ser visto desde ciertos sectores como un lastre, porque no nos terminamos de desarrollar, de industrializar. Desde otro punto de vista, yo creo que ha sido lo que nos ha permitido precisamente generar luchas, mantener luchas que han llevado al reconocimiento de ciertos derechos y a la apertura del sistema político hacia ciertas demandas. Entonces, yo diría que ahí hay un antagonismo serio dentro del derecho. Porque por un lado, cuando te metes a la norma, cuando te escribes en blanco y negro, terminas utilizando un lenguaje individualizado de los derechos, pero por otro, allá fuimos gracias al trabajo colectivo, al trabajo, digamos, de los grupos, de las organizaciones sociales. Entonces, me parece a mí que, bueno, en ese espacio tenemos que vivir. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué, teniendo una constitución tan de avanzada, terminamos teniendo un gobierno fascista? Y la respuesta es que la constitución no es sola. Y en esto también hay que volver a recurrir a los estudiosos de la Constitución, ¿no? La Constitución no es el papel, la Constitución no son los artículos, la Constitución es la conciencia no de los gobernantes, del pueblo, de que esos son derechos que deben ser cumplidos, de que esos son derechos que deben llevarse a la práctica. Entonces, se habla de una cuestión que le llaman fuerza normativa de la Constitución, que no es más que eso, la conciencia de saber que la Constitución no es solo un papel. Y cuando digo no es solo un papel, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si no se traduce en políticas públicas, si no se traduce en acciones de la gente que tienen que hacer valer sus derechos, si no se traduce en actuaciones de la Asamblea, de la Corte Constitucional, en realidad tenemos una constitución formal. Es decir, una constitución que puede decir maravillas, pero que en la práctica no funciona. Para mí, esto ya es una posición, digamos, dentro de los teóricos de la Constitución. Para mí esa no es Constitución, porque una Constitución que no se lleva a la práctica en realidad no existe, porque sirve más bien y muchas veces tiene un poder perverso, porque le sirve a quien está en el gobierno, a las oligarquías que están en el gobierno para hacer cualquier cosa en nombre de esa Constitución. Entonces, ahí la pregunta de fondo que tenemos que hacernos, que tiene que ver más con la sociología jurídica, con la antropología jurídica, es ¿qué mecanismos nos hace falta como sociedad para convertir a esta Constitución en una Constitución en la práctica? Y claro, ahí parece ser que es bien importante el poder, ¿no? Porque hay que ver la diferencia entre el momento anterior a los gobiernos de derecha, o sea, el momento del correísmo, que fue el espacio donde además brotó esta Constitución, la diferencia del correísmo versus el neoliberalismo que viene desde Lenín Moreno. Ahí hay una diferencia. Podríamos discutir si nos gustó el gobierno, si es que Correa era gritón, no era gritón, esa es otra discusión. Pero los derechos, sobre todo aquellos económicos y sociales, salud, educación, seguridad social, trabajo, todas esas cosas, los derechos económicos y sociales, todos esos derechos tuvieron mejor momento en el momento del correísmo y ahora están realmente desaparecidos del planeta. No se diga la división de poderes y toda esa cosa, que pudo haber tenido cuestionamientos en el momento del correísmo, pero digamos, ¿cuál fue la diferencia?
no en términos de la personalidad del fulano o del sultano, sino de lo que significa justamente la posición política para llevar adelante una constitución. La constitución ecuatoriana es una constitución no neoliberal. Yo digo, no podemos decir que es socialista ni comunista, pero es una constitución no neoliberal. Entonces, obviamente, con un gobierno que también no es neoliberal, tiene mejor suerte que con un gobierno que es neoliberal. Entonces, ahí va, la constitución no es sola, tiene que ir acompañada de la política, porque si no, y de la ideología también, porque si no, tenemos estas contradicciones como las que se nos presenta a nosotros en este momento. Acabas de topar algo fundamental que de hecho también yo lo había pensado, ¿no? En el sentido de para esta conversación. La Constitución no es sola, claro, tiene toda una, tiene un bagaje para que pueda materializarse, ¿no? O concretizarse en derechos concretos o lo que fuere. Pero acabas de hablar de que también la Constitución necesita de política, ¿no? Y de ideología. O sea, quiero decir, eso te iba a preguntar. O sea, tú dices que es una constitución, digamos, no neoliberal, ¿no? Interesante juego de palabras porque podemos estar de acuerdo en que, digamos, no es socialista ni el nuevo manifiesto comunista porque no hay expropiación de la propiedad privada y nada. Pero entonces, yo quería plantearte si importan los modelos políticos, ¿no? Y los modelos políticos pensados también desde su posición ideológica. Es decir, tenemos una constitución que, por un lado, garantiza derechos, ¿no? Recoge luchas históricas, sociales, indígenas, etcétera, los garantiza, pero al mismo tiempo, nuestra constitución, creo yo, y también es, digamos, opinión de otras personas, que nos da un marco normativo que permite ampliar derechos, ¿no? Permite ampliarlos, permite, no, tú me corregirás si estoy mal, permite sumar derechos, ¿no? Pero a eso voy. ¿Existe una diferencia entonces entre los modelos políticos? Porque no es lo mismo un modelo político con visión progresista o socialista, ¿no? Y un modelo político con claras intenciones privatizadoras, que restrinja los derechos. ¿Cómo entender, digamos, tal vez esa dicotomía, incluso en el contexto tanto ahora de represión y en el contexto de que nos están llevando a las urnas nuevamente, ¿no? Incluso es un desgaste de esa obligatoriedad cívica que tenemos en el Ecuador, ¿no? ¿Cómo entender eso y cómo tú lo explicarías para que se entienda esa cuestión de que sí importan los modelos políticos, mira, importa la plataforma ideológica? Por supuesto que importan. Importan los modelos políticos e importa la ideología. Mira, la Constitución, nosotros hemos tenido 20 constituciones, iríamos a la 21, ¿no? Entonces, hemos tenido 20 constituciones, uno de los países que más constituciones hemos tenido. ¿Qué es una constitución? Mira, a mí me gusta un autor que es bien interesante porque tiene como varios elementos sociológicos. Dice, la constitución es el reflejo de las fuerzas sociales y de sus poderes en un momento determinado. Entonces, las constituciones en realidad muestran cuáles son las fuerzas sociales importantes en un momento dado. Y lo que pasó en el 2008 es que esas fuerzas sociales no solo fueron la oligarquía, no solo fueron los banqueros, sino también todas estas fuerzas sociales que venían luchando de 10, 20 años atrás con sus demandas. Entonces ahí hablamos, por ejemplo, de sindicatos, hablamos de pueblos, sobre todo los pueblos y nacionalidades que venían de un momento histórico de la CONAIE y de sus movilizaciones extraordinarias, pero también las mujeres, también los defensores de derechos humanos, los ecologistas con sus derechos de la naturaleza. Entonces, las constituciones pueden reflejar el poder, el balance de poder que hay en un momento dado. Entonces, lo que nos dice la Constitución del 2008 es que en ese momento no solo el poder estaba en los banqueros, en la oligarquía, en los agroexportadores, sino que se abrió un espacio
para las demandas de las organizaciones sociales, o sea, las demandas del pueblo. Eso ha ocurrido pocas veces, como te digo, en la historia del Ecuador. La mayoría de constituciones son nuevos pactos entre las élites. Entonces, para mejorar la condición de los banqueros, para mejorar la condición de los agroexportadores, para mejorar la condición de los importadores, para eso son las constituciones, o así ha sido a lo largo de la historia, salvo, por ejemplo, el momento de la Constitución del 2008. Entonces, pensando en eso, tomando en cuenta en eso, lo que nosotros tenemos que estar claros es que el 2008 fue una oportunidad para el pueblo. Nuestras demandas están ahí, mal pues, más o menos, no sé qué, ya. Entonces, obviamente que si quien llega al poder es una persona que piensa que ese pueblo no tendría que tener poder porque no es de su clase social, porque no está alfabetizado, porque es negro, porque es indio, por lo que sea. Si quien piensa eso llega al poder, obviamente una constitución de esta naturaleza le estorba. Una constitución de esta naturaleza le molesta. Porque en su opinión, ¿qué es lo que pasa con este momento histórico del Ecuador cuando está el señor Noboa, quien, como todos sabemos, representa a la oligarquía agroexportadora de este país, que además no solo se ha quedado contenta con la agroexportación, sino que además quiere concentrar todo lo demás? Y además, que es un fascista, que considera que hay personas que deben desaparecer del mapa, que hay personas a las que hay que eliminar. Y que claro, para eso les pone un cartel aquí que depende de su hígado, porque no es que nadie le está diciendo, sino depende de su hígado y le dice terrorista, entonces a ese hay que desaparecer. Entonces, obviamente, una constitución que está hecha con fuerzas sociales más allá de las élites oligárquicas, va a tener un freno brutal cuando quienes llegan justamente piensan que el pueblo está de más. Este es un convidado que no debieron haberle invitado. Entonces, por eso es la importancia de saber que una constitución no está sola, tiene que ir de la mano de la política, tiene que ir de la mano incluso de la ideología. Escuchaba una reflexión en una entrevista el otro día donde planteaban que la constitución actual es hiperpresidencialista y que por eso le permite a Daniel Noboa hacer todos los abusos de poder que quiera, ¿no? En el marco de la protesta social y de la represión, y que al mismo tiempo le permite, por ejemplo, prácticamente designar a las autoridades de control, ¿no? Hacer toda esta cruzada, si se quiere, contra la Corte Constitucional, ¿no? Y que, contrario, digamos, a lo que tú ya has planteado, y que es una constitución neoliberal, ¿no? Es decir, es una constitución hiperpresidencialista que le permite hacer, en este caso, Noboa, todo lo que está haciendo, y que al mismo tiempo es neoliberal en su núcleo, y que por eso estamos en esta debacle nacional en la que estamos. ¿Es así? ¿Tenemos una constitución hiperpresidencialista? A ver, yo creo que el tema del hiperpresidencialismo tiene que ser analizado con mucho detenimiento, porque verás, fíjate, nuestra historia constitucional bebe de dos fuentes, ¿no? La fuente francesa, ¿no? De la Revolución Francesa, y la fuente de los Estados Unidos. Ambas tradiciones extremadamente distintas, porque la Revolución Francesa construye su noción de constitución a partir de la eliminación del régimen anterior. O sea, el sector anterior tiene que desaparecer y vamos a construir una nueva constitución, y ahí tiene un papel importante la soberanía del pueblo. Y esa soberanía del pueblo termina convirtiéndose en soberanía del Parlamento por esta ficción de la democracia representativa. Ya. Por el lado de Estados Unidos, en cambio, primero, la revolución de los Estados Unidos lo que hace es, en realidad, es un proceso de independencia, porque la razón
por la que se rebelan no es que quieren crear un nuevo sistema, la razón por la que se rebelan es que había un montón de impuestos con los que no estaban de acuerdo y además ellos usan como fundamento de sus reclamos la propia Constitución inglesa. Dice, a nosotros nos están tratando de manera discriminatoria en relación a lo que les tratan a los ingleses que viven en Inglaterra. Entonces, ahí se empieza, digamos, a gestar la idea de la independencia y luego la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, pero resulta que nosotros bebemos de esas dos fuentes. Tenemos la francesa que construye la noción potente de la soberanía popular por encima del Parlamento. Entonces, y luego, precisamente, termina esa soberanía trasladándose al Parlamento y es el Parlamento el que se convierte en soberano. En cambio, en el caso, digamos, norteamericano, la cuestión es diferente, porque no hay esta noción de separarse totalmente de las ideas o del constitucionalismo inglés. En realidad, lo que se hace es sustituir al rey por un presidente. Entonces, el presidente termina siendo casi un rey en el modelo mismo. Entonces, nosotros tenemos los dos. Tenemos tanto la influencia de los Estados Unidos como la influencia de Europa continental. Y tenemos un problema. Nuestras constituciones son constituciones con ejecutivos poderosos. Son constituciones con ejecutivos poderosos siempre. Siempre han sido constituciones hiperpresidencialistas, todas. Y yo diría que incluso, y eso sería una hipótesis incluso a comprobar en el estudio, yo diría que es algo, casos muy especiales, como el caso peruano, hay más bien hiperpresidencialismo en las constituciones latinoamericanas. Porque el presidencialismo es eso. Es justamente una posibilidad por ese del Ejecutivo. Ahora, la Constitución del 2008 sí tiene rasgos que destruyeron la potencia de la Asamblea. Entonces, yo te digo, por ejemplo, el tema de quitarle a la Asamblea la posibilidad de designación de las autoridades de control y pasarla al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, creo que ha dado muestras de que no fue una buena idea. Entonces, con eso se debilitó al Congreso y obviamente en el contexto que tenemos en América Latina, el presidente se hace más fuerte. Entonces, yo no diría que es una característica, primero no diría que es una característica de la Constitución ecuatoriana, es una característica del presidencialismo. Y sobre todo latinoamericano que bebe de estas dos fuentes, ¿no? Y por eso siempre estamos en pugna ahí. Dos, sí me parece que hay una disminución de las capacidades, de las cosas que tenía que hacer el Parlamento, y sí, podríamos decir que hay una tendencia hacia favorecer a un ejecutivo que ya era fuerte, no es que antes no era. Lo segundo, el tema de si es una constitución neoliberal. Yo definitivamente creo que no es una constitución neoliberal. Y podemos revisar. Mira, una constitución neoliberal no considera que la educación, la salud y la seguridad social sean asuntos del Estado. Absolutamente. Entonces, una constitución neoliberal generalmente tiene 4 artículos y donde dice está la libertad de opción, la libertad de elección, la libertad de empresa, las libertades. Entonces, una constitución neoliberal jamás te va a decir que los recursos los recursos estratégicos los va a regular y manejar el Estado. Jamás te va a decir que no se puede precarizar la relación laboral. Jamás te va a decir que el trabajo está por encima del capital. Obviamente no es una constitución socialista, ya, perfecto, en eso estamos de acuerdo. O no es una constitución comunista, menos todavía, porque no puede serlo en un contexto como en el que vivimos. O sea, vivimos la fase más explotadora, más terrible del capitalismo mundial, la peor de todos los momentos, o sea, con un imperio, además un imperio que está derrumbándose, y está justamente en ese derrumbe arrasando con todo, porque obviamente es poderoso. Entonces, no podemos tener una constitución comunista, no podemos tener una constitución socialista.
pero tal vez comprendo el argumento, ¿no? Digamos, la característica latinoamericana tal vez es hiperpresidencialista. Yo creo que incluso en Estados Unidos, en el norte global, se podría hablar también de un Sí, hiperpresidencialismo, ¿no? Porque a veces yo creo sí. que meterse en ese discurso de una manera superficial, yo creo que abona a que el sur global o América Latina, etcétera, son subdesarrollados por esa característica. Yo no lo creo así, ¿no? Yo creo que Ujú. vemos también grandes abusos de poder hiperpresidencialista, lo que estamos viendo en Estados Unidos, a mí me parece muy claro, ¿no? Pero tal vez esa característica es lo que le permite a Daniel Noboa hacer lo que hace, pese a tener una constitución garantista. ¿Cómo compagina el abuso de la fuerza? ¿Cómo se compagina haber hecho una ley de uso progresivo de la fuerza, ¿no? Con una constitución garantista. O sea, tal vez esa característica hiperpresidencialista permite que en este caso Daniel Noboa esté haciendo lo que está haciendo, que Guillermo Lazo, pese a no haber acabado su mandato, haya hecho lo que haya hecho, que Lenín Moreno con María Paula Romo hayan hecho lo que hayan hecho. Fíjate que yo creo que en realidad lo que no funcionó fueron los diques institucionales, ¿no? Y ahí yo te diría, ahí ha tenido un papel muy restringido, muy pobre la Corte Constitucional, porque para eso está la Corte Constitucional. Fíjate, la Corte Constitucional es aquella que debió haber asumido en serio lo que estaba pasando con la Constitución, de la fuerza en las diferentes formas que esto tiene, o la participación de los militares, de la propia policía, con el tema de la seguridad. Mira, en el 19, cuando hubo manifestaciones en el 19, hubo muertos, hubo que perdieron la vida por manifestarse. Y de esos casos, ninguno está procesado hasta este momento. Cuando tú revisas las rendiciones de cuenta de la Fiscalía, encuentras que hay 750 y tantos procesados, pero los manifestantes, o sea, no hay un solo caso en contra de la policía o los militares. Entonces, nosotros le pedimos a la Corte Constitucional en el 19, porque decíamos, si ahora lo dejan pasar, estamos mal porque las próximas será peor. Le pedimos a la Corte y le dijimos, vea, usted tiene la facultad y tiene la obligación de revisar que los estados de excepción se cumplan conforme a su dictamen. Y si en el dictamen dice, no se puede impedir la manifestación, no se puede abusar de la fuerza, los militares tienen que restringir cosa o tal otra, tiene que entrar a revisar si eso está pasando. Entonces la Corte se negó. Dijo, no, yo no voy a hacer eso. Entonces, ¿qué ha sucedido a partir de entonces? Los diques institucionales que tienen nuestra propia Constitución son los que no han funcionado. Y ahí es uno de los más importantes, la Corte Constitucional. Entonces, si esta no ha funcionado, y ahí yo creo que hay que hacer un paréntesis, porque podríamos decir, ¿por qué no funciona? Se trata de que no fueron los mejores. No creo, porque en realidad, al menos las personas que fueron designadas, se presentaron con las mejores credenciales académicas. Entonces, ahí hay otra cuestión, hay otro asunto que tiene que ser explicado. ¿Y cuál es ese asunto que tiene que ser explicado? Creo que fue la ruptura constitucional, que mucha gente lo dijo, yo tardé mucho en darme cuenta de lo que pasó, a partir del nombramiento del Consejo de Participación Transitorio. Ese momento, el de la consulta popular, el del nombramiento de ese consejo, partió la Constitución, le rompió. Entonces dijo, ¿qué pasó ese momento? Ya no hay formas institucionales permanentes. Alguien las puede hacer. Ya no es la Constitución la que determina cómo serán, sino alguien. Y ese alguien en ese momento fue el Consejo de Participación Transitoria. Y entonces ahí me parece a mí que hay un antes y un después.
Y obviamente la Corte Constitucional no podía hacer demasiado desde el punto de vista político, no desde el punto de vista jurídico, porque jurídicamente nuestra Corte Constitucional es la Corte más poderosa del mundo. Creo que la Corte nueva neozelandesa le gana, creo, no estoy muy segura, pero es una de las Cortes Constitucionales más poderosas del mundo. Pero no podía, porque llega rompiendo la Constitución, llega bajo un signo político, porque este signo político que se instaura con el Consejo de Participación Transitorio es un signo político hacia la derecha. Y entonces, eso es lo que se llama el sistema, pues no puedes tú abrirte mucho más porque estás allí comprometido. Y ahí se utilizó, digamos, el marco que terminó haciéndole el trabajo sucio a la derecha, es esta dicotomía de correísmo-anticorreísmo. Ese es el marco que facilitó hacerle el trabajo a la derecha. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los señores que llegan a la Constitucional se preocupan de ser calificados de correístas, ¿no? Eso les preocupa más que tratar de entender cuál es la Constitución, qué se hizo, qué votó el pueblo y qué lograron los asambleístas constituyentes cuando lo hicieron. Entonces, me parece que ese momento, fíjate que yo lo he pensado mucho y hace poco es que se me aclara que es de ese momento que se rompe la institucionalidad, que se rompe la Constitución, y sobre esos pedazos de la institucionalidad y de la Constitución es que se intenta mantener una Constitución rota, es como un vidrio, ¿no? Que tú le pegas, ya queda todo fisurado, y una institucionalidad que rompió esa Constitución. Entonces, por eso es que, digamos, los diques institucionales contra el autoritarismo, contra el vaciamiento de la Constitución, no funcionan, porque vienen justamente de esa herencia, ¿no? Diría yo, creo, por ahí. Y yo creo, hay análisis también que concuerdan en que, digamos, este desvío institucional, democrático, jurídico, político, inició, ¿no? con el Consejo Transitorio, ¿no? No olvidemos la famosa, no por buena frase de Julio César Trujillo, ¿no? Que él estaba por encima de la Constitución, ¿no? Claro. Y el clamor popular, ahora, acuérdate que se llegó a justificar algunas cosas por clamor popular. Así es, así es. Ahora, y para ir terminando, quisiera plantear unas tres últimas cuestiones, ¿no? Voy a ir una por una y para que vaya respondiendo una por una. Primero, volviendo al tema de la consulta popular, que en donde nos están preguntando si queremos una constituyente para hacer una nueva constitución o no. En la consulta popular también hay dos preguntas que al mismo tiempo me parece raro. Hay dos preguntas que desmantelarían, digamos, artículos fundamentales de la actual Constitución, ¿no? Y está la pregunta de si queremos ir a la Constitución, ¿no? La una es el tema de las bases militares extranjeras que están prohibidas por la Constitución, ¿no? Quiero decir, ¿cuáles son los peligros, ¿no? Tanto de la consulta popular, ¿no? Y cuáles serían los peligros de que se vaya una nueva constituyente, que se redacte una nueva constitución, ¿no? Y que se deseche la actual. ¿Cuáles son los peligros? ¿Por qué? Porque yo estaba pensando, tenemos un gobierno autoritario, ¿no? Es más, los últimos 3 gobiernos han sido autoritarios, ¿no? Tal vez uno de los peligros, o tal vez estamos a puertas de la configuración de un Estado autoritario, ¿no? No sé qué tú piensas de eso y si eso puede ser considerado un peligro y también los peligros que tú consideras. Claro que sí. Yo diría que primero la lectura no puede ser hecha solamente desde Ecuador. Y a mí me parece, yo mirando lo que pasa en Perú,
mirando lo que pasó en Bolivia, mirando lo que puede pasar en Chile y lo que pasa en Argentina, todo lo que está alrededor de América Latina y sus gobiernos progresistas, que algunos todavía están, otros ya están luchando por volver, etcétera. Me parece a mí que estamos nuevamente, bueno, no nosotros, Estados Unidos está queriendo reeditar la política latinoamericana de los años 70, ¿no? O sea, no le va a importar poner gobiernos dictatoriales sin el menor pudor. Y a mí me parece que obviamente ahora ya no va a ser directamente los militares, como fue con Pinochet, Videla y Stroessner y todos los horrores, los monstruos que tuvo que sufrir América Latina, ¿no? Sino que va a ser a través de gobiernos como los de Milei y los de Noboa, es decir, gobiernos títeres, absolutamente títeres de Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional, pero respaldados totalmente por la fuerza, ¿no? Además, con intereses económicos no hacia el interno, sino hacia el externo, porque la plata que tiene Noboa, obviamente no le importa lo que le pase al país, él tiene sus intereses afuera, entonces ellos tienen la intención de convertirnos a nosotros en una gran hacienda, y además calladitos, porque molesta que hablen los pobres, molesta que hablen los negros. Entonces, según ellos, ¿no? Entonces, a mí me parece que estamos frente a una reedición del papel que le quieren dar a América Latina y además de cómo va a hacerlo. Va a hacerlo a la fuerza, como lo ha hecho siempre. Por eso es que incluso los organismos internacionales de derechos humanos están en el peor momento de su historia, lentos, no se atreven, medio dicen por aquí una cosita, por allá otra cosita, pero no hay algo contundente. O sea, el hecho de, por ejemplo, la invasión a la Embajada de México, me parece que era, pero a todas luces, una brutalidad y sin embargo ahí está todavía esperando la sentencia, ¿no? Cuando la OEA y todos los demás podían haber dicho mucho más de lo que dijeron. Entonces, la primera cuestión es esa, ¿no? Esa cuestión. Entonces, ¿cuál es el peligro de ir a una asamblea constituyente? El peligro es que efectivamente ya no haya un solo mecanismo de papel, aunque sea, que detenga esta intención, que detenga la intención de convertirnos totalmente en espacios sin autonomía, sin soberanía, y además sin posibilidades de participación alguna, sin posibilidades de derechos sociales, sin posibilidades de derechos económicos. Usted escúchele al señor Trump, escúchele al señor Milei, escúchele lo que dice. O sea, a mí siempre me ha llamado la atención y me ha dejado, pero así sorprendida, cuando se dio el debate en los Estados Unidos sobre el tema de los seguros médicos, hubo toda una tendencia de gente que decía, vean, yo no quiero que el Estado me pague porque si es que yo quiero morirme porque no tengo plata para hacerme atender, que me muera. Más o menos ese era el debate. Entonces, ¿por qué? Porque es más importante la elección de ir a elegir si me hago con A, con B. Sí, pero si tienes dinero para elegirlo, pues. Y si no tienes, te mueres nomás. Entonces, me parece a mí que estamos justamente en ese momento histórico del capitalismo que necesita que sus vasallos, no está bien utilizar la palabra, pero que sus explotados, digamos, sean calladitos, y es el papel que nos quieren volver a dar a América Latina. Entonces yo diría, el peligro es ese, el peligro es total, el peligro es que nos empobrezcan cada vez más, nos silencien cada vez más, y a eso súmale el negocio del narcotráfico, ¿no? Donde están involucrados los militares y los policías, obviamente no todos, pero ellos están. Donde está involucrado también personajes del gobierno, quién sabe hasta el propio presidente. Entonces, porque el narcotráfico es una empresa, genera mucho dinero y obviamente lo que quieren es que la violencia gobierne la sociedad para ellos hacer sus negocios, cualquier negocio, lícito o ilícito. Entonces, ese es el peligro, pero no solo es que debemos defender la Constitución, debemos restaurar el gobierno democrático. En este momento no tenemos gobiernos democráticos, todo está cooptado,
todo, la asamblea está cooptada, el consejo de participación, el consejo de la judicatura, la fiscalía, la contraloría, la procuraduría. No tenemos democracia. Entonces, somos unos ingenuos si creemos que todavía hay algo. Lo único que tenemos, en realidad, es un papel. Es un papel que dice que tenemos derechos y ese también nos quieren quitar. Ese también nos quieren quitar y quieren poner otro papel que diga usted no tiene derechos. Los recursos naturales son de la inversión privada. El IES es de la inversión privada. El trabajador puede trabajar por horas y le pueden pagar por horas. No va a haber salario mínimo. Eso quieren ponerlo en blanco y negro, no lo duden. Entonces, yo sé que en este momento podría decir la Constitución no funciona, cierto, no funciona, pero es el único espacio que nos permite por lo menos patalear. Entonces, esos son los peligros. Y el tema de las bases, mira, ya hay, no sabemos qué tipo de base es, no sabemos qué tipo de cooperación hay en Galápagos, pero además las bases militares no garantizan seguridad, porque las bases militares son la política internacional de Estados Unidos hacia los otros países, concretamente en este caso hacia América Latina. Entonces, Estados Unidos tiene su propia agenda para las bases militares. ¿Y cuál es la agenda de Estados Unidos para las bases militares? Venezuela y Colombia. Entonces, lo que quieren al poner bases militares en Ecuador, que además son las de Estados Unidos, porque no hay otro país que esté interesado en eso, lo que quieren al poner bases militares en Ecuador es precisamente tener un lugar desde donde actuar más eficazmente, entre comillas, contra los gobiernos de Venezuela, contra el gobierno de Colombia. Y además, para también vigilar el puerto que acaban de poner no hace mucho los chinos en el Perú, porque ese puerto es un puerto de entrada para las mercancías chinas, que además en este momento le está ganando la batalla económica a Estados Unidos, China. Y eso son los momentos finales del imperio, que son los más peligrosos para quienes estamos, digamos, con menos fuerzas para enfrentarle o lo que sea. Esa es la situación que estamos viviendo. Es peligrosísimo, peligrosísimo. Sin duda hay intereses, digamos, transnacionales, geopolíticos, de las élites, obviamente, ¿no? De estas élites ecuatorianas que además ahorita están en el poder, ¿no? Digamos, con el más, como que con aquel que personifica todo el legado histórico de lo que han sido las élites en el Ecuador, ¿no? Las oligarquías, ¿no? Y a mí me parece importante que hayas puesto esa cuestión que además lo has sintetizado muy bien, ¿no? No solo son intereses internos de coartar las libertades, no solo individuales, porque siempre se habla de libertades individuales a propósito de lo que nos decías antes, sino también colectivas, ¿no? Sí. Ahora, las últimas dos cuestiones, Angélica, para cerrar la entrevista, y la segunda va muy ligado a lo que nos acabas de explicar, porque nos has dicho cómo nos va a afectar esto cotidianamente, pero claro, a veces quienes estamos más metidos, digamos, en los debates de lo que sucede en la política y todo eso, ¿no? ¿Cómo explicarle, digamos, en cristiano a la gente, ¿no? Y no solo voy a decir quienes están protestando, sino a la gente que está esperando que se acabe el paro, y también la gente que de una manera muy grotesca, que estos indios, que estos longos, etcétera, pero que esa misma gente racista, que alienada también, hay que decirlo, no, se va a ver afectada, digamos, por estos cambios, si es que se llegan a dar, ¿no? Porque no caigamos tampoco en el relato, porque mira, toda la prensa de derecha, toda la prensa pautada, ¿no? Tradicional y digital, ya está hablando de la nueva constitución, ya está hablando de la constituyente, ni siquiera están hablando de la consulta popular. Pero ¿cómo hablarle en cristiano a cualquier persona, a cualquier colectivo, a cualquier ciudadano? ¿Cómo esto afecta sus derechos, su cotidianidad? Si ahora mismo, cuando van a hacer una denuncia de que le asaltaron el celular o lo que sea, no sucede nada a nivel institucional, ¿no? ¿Cómo persuadir, si se quiere, ante ese
desasosiego, ante ese abandono institucional que yo crecí en los 90, entonces yo me acuerdo muy bien los 90 cómo era, ¿no? ¿Cómo persuadir eso? ¿Cómo decir, oye, pana, yo sé que a ti te interesa ver TikToks, medios, ni sé qué ahí, pero te va a afectar esto? Yo creo que es importante tratar de apelar también a ese sentido, como un cotidiano, si se quiere. ¿Sabes qué? Es un tema de estrategia política que en el Digamos, que no es que quiero, no yo es que me queremos un considero comentario, mala, pero sino yo como que creo, una reflexión al respecto, ¿no? Yo sé que es complejo. pero me parece que hay ejemplos, claro. Pero te digo, hay ejemplos, ¿no? A mí me gustaría tomar como ejemplo el caso mexicano con Andrés Manuel López Obrador, y el caso colombiano con Petro. Y yo diría, en ambos casos, una cuestión fue hablarle a la gente en cristiano, como dices tú, pero explicándole sin intentar entrar en esta ola de la superficialidad del TikTok, de la superficialidad del X, sino entrar a la profundidad, discutir en lo profundo de lo que estamos hablando. Entonces me parece a mí que la izquierda, a la izquierda no le conviene, y creo que además los hechos lo han demostrado, no le conviene entrar en esta lógica de la política digerible, ¿no? O sea, la del TikTok, la de cualquier cosa. Por ejemplo, me he visto de viuda, ¿te acuerdas de este candidato a la presidencia? Me parece que se llamaba Herbas, el apellido, sí. Se vistió de viuda, estuvo en una patineta y logró 21% de Herbas era. Entonces, o el propio señor Noboa, que no puede hacer un discurso de más de 3 minutos porque se traba, porque no puede, porque no tiene conocimiento. Entonces, me parece que esa forma de comunicar políticamente le viene bien a la derecha, porque justamente por su superficialidad, porque comunica con la imagen, pero nosotros que estamos al otro lado tenemos que concientizar. Y la concientización se hace hablando con tiempo, con profundidad sobre cada cuestión. Entonces la primera cuestión que diría a propósito del paro, por ejemplo, yo diría, mira, en Ecuador todos somos indígenas, unos con poncho y otros sin poncho. Yo me acuerdo que un amigo mío, que era español, un profesor español, me decía, yo no sé cómo ustedes se distinguen, si son igualitos, o sea, son igualitos. Entonces, claro, tiene razón. Entonces, fíjate cómo entonces tú, que no hablemos del mestizaje, que todos sabemos que tenemos sangre de todo, ¿no? Y sobre todo indígena, pero no hablemos de eso, sino del hecho de que a pesar de esa conciencia, hay una diferencia que dice que unos señores supuestamente son blancos y otros no son blancos, son más o menos indígenas. Entonces, la primera cuestión que hay que decir, mira, hay que reconocernos, hay que saber quiénes somos. Entonces, la primera cuestión es, hay que verse al espejo. Entonces, y hay que saber quiénes somos. No somos ni los dueños de los bancos, ni los dueños de las haciendas, ni los que tenemos dinero. Nosotros somos los explotados. Y si esa, que es la primera, y no nos vamos a hacer ricos mañana, porque esta idea que te vende la derecha es que con las libertades tú te vas a hacer rico. Eso es una falacia y es una mentira. No existe. Y te cuenta cuentos, ¿no? Te cuenta que, por ejemplo, el dueño de Google hizo no sé qué, metido en un garaje, que el otro hizo no sé qué. O sea, puros cuentos, puras mentiras. Esas mentiras hay que desentrañar. Y hay que hacerle saber a la gente que el mundo tiene explotados y tiene explotadores, y que nosotros estamos de un lado, y que eso no cambia porque querramos, cambia con nuestro voto consciente, y cambia sabiendo lo que nos interesa a nosotros, no a nuestro patrón. Entonces, me parece a mí que tenemos que tomarnos el tiempo. Tenemos que tomarnos el tiempo de ir cosa por cosa, hablando, desmitificando y aclarando, creo yo.
Finalmente, Angélica, el tercer punto que quería preguntarte, y esto más como servicio social. Hay compas que han sido arbitrariamente apresados en el contexto de estas protestas, ¿no? De la represión brutal, ya se han confirmado hasta la hora de este programa 3 fallecidos, niños asfixiados, ¿no? ¿Qué pueden hacer como denuncia? O sea, hemos hablado aquí que está todo cooptado, la Fiscalía, el Consejo de Judicatura, pero ¿qué pueden hacer, digamos, dentro de todo lo que hemos conversado? ¿Qué pueden hacer estos compañeros y estas compañeras para que vean un rayo de esperanza y de justicia ante este autoritarismo y este fascismo racista? Bueno, la primera cuestión, aparte de comprender en realidad lo que está pasando, no es una represión del Estado contra Otavalo, ¿no? O sea, ahí se manifiesta, ese es su, digamos, su concreción más brutal. Lo que se está peleando en este momento y lo que están peleando nuestros compañeros y nuestros hermanos indígenas es precisamente el momento de la oscuridad total, de la debacle total, del reino de la violencia, del reino del narcotráfico, del reino de los GDOs, que no están al lado de los indígenas, sino al otro, al lado de los militares, al lado de los policías y al lado del gobierno, porque no es lógico que se utilice toda la fuerza pública para ir en contra de una población cuando hay tantas muertes, tanta violencia aparte. Entonces aquí, este momento lo que se está peleando es justamente qué modelo de Estado vamos a seguir y de sociedad vamos a tener en los próximos años. Entonces, lo que están peleando los compañeros indígenas es justamente que esto no termine por convertirse en un gran cementerio, donde solamente los grandes grupos criminales negociando con el gobierno, infiltrando las fuerzas militares e infiltrando las fuerzas policiales sean los únicos que impongan la ley. Y por otro lado, están los indígenas tratando de decir, vean, hay una constitución, hay una norma que vale. Eso queremos que funcione. Eso se está discutiendo en este momento. Ahora, obviamente eso se produce en una población muy especial, porque Otavalo es una población muy especial. Los indígenas otavaleños no solamente son indígenas, sino además tienen toda esta trayectoria de haber salido al mundo, de conocer otros espacios, de ser gente formada, de inclusive de tener recursos. Entonces, todo esto no es cualquier población indígena y ahí además es una agresión a esa historia, es una agresión a ese orgullo, a esa, diríamos, conciencia de haber llevado lo indígena como algo propio y como algo muy valedero, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces, todo eso está allí. ¿Qué se puede hacer? Es difícil, pero a mí me parece que hay mecanismos. Por ejemplo, uno de estos mecanismos, yo le escuchaba a varios dirigentes y dirigentes indígenas que habían ido ya a las cortes internacionales. Ese es un buen camino, pero es un camino demorado. Entonces, hay que, primero, yo diría, verás, hay unas cosas institucionales que hay que hacer y otras cosas sociales. Me parece a mí que una cuestión que es fundamental es unir el movimiento social. Los indígenas han hecho la lucha básicamente solos, pero ahí faltan puentes. Hay que tender puentes con otros espacios organizados, como por ejemplo los trabajadores. A veces se unen, a veces se desunen. Ahí hay que buscar mecanismos más institucionalizados de relación, mecanismos más cercanos de relación. Esa sería a nivel social. Y a nivel jurídico, yo diría que hay que exigirle a la Corte que haga su papel. La Corte Constitucional podría, por ejemplo,
hacer un análisis, un seguimiento de oficio que les llaman ellos, o un seguimiento pedido también se puede hacer de los dictámenes de estados de excepción. A mí me parece que el haber prohibido la venida de los indígenas a Quito es un proceso de apartheid. O sea, ¿cómo así? ¿Por qué les digo que no vengan? O el haber puesto barreras de policías y de militares en las entradas de Quito, eso es una violación a la libertad de tránsito. Entonces, la Corte Constitucional tiene la capacidad jurídica de hacerlo y hay que exigirle que haga. Y me parece que ese es otro mecanismo. Y otro mecanismo es esa asamblea. Yo sé que esa asamblea está fregada, que no puede hablar, que no sé qué, no sé cuánto. Todo eso es cierto. Pero hay que hacerle la lucha. Y tienen que ellos también ir, porque fíjate que las 2 veces anteriores fue la asamblea la que echó una boya de salvación. Porque acuérdate, en el 2022, gracias a las movilizaciones, bueno, también con tantos muertos, se presionó a la asamblea para que terminara yendo a juicio político, o por lo menos llamándole a juicio político el señor Lazo, ¿no? Y en el 2019 también, aunque claro, eso le costó a la bancada de la ERC unos presos, ¿no? Les culparon a ellos. Entonces, todo eso es necesario activarlo, porque las fuerzas que pueden tener la organización indígena comparada con la potencia del Estado es infinitamente menor. O sea, la dignidad no se discute cuál es. O sea, es no solo la dignidad, la decencia, todo, todo. Y además la solidaridad, porque no lo hacen por ellos, lo hacen por los demás. Y eso, o sea, solamente se puede ver en Latinoamérica y en los pueblos indígenas, o sea, solo ahí. En otros espacios tú no ves eso. Entonces, pero me parece a mí que hay que trabajar en estos 2 niveles. A mí me parece que la Corte Constitucional está debiendo al país, porque justamente ella, que tenía todas las credenciales para poder hacer algo en el 19, algo en el 22 y algo ahora, no hizo nada en el 19, nada en el 22, y ahora tampoco lo va a hacer por miedo seguramente. Me parece terrible, porque podría hacerlo. Angélica, queremos agradecerte por haber estado en este espacio de Guayusa Política. Ha sido una conversación profunda, necesaria. Hay que debatir, hay que sentarse alrededor de las ideas juntas, porque pensar, expresar las ideas también, debatir en el campo de batalla del pensamiento y de las ideas es también un acto de resistencia ante la tiranía, consideramos nosotros también, que está gobernando ahora el país. Así que te agradecemos mucho por estar en Guayusa Política. A ti, muchísimas gracias, Akangau, y a la gente que nos ve y que nos escucha, un saludo muy cordial, un abrazo. Chao, chao. Guayuseros, guayuseras, volvemos la próxima semana con otro programa. Es importante los elementos que nos han dado en este conversatorio muy interesante, muy necesario. Nos vemos la próxima semana para seguir pensando juntas en Guayusa Política. Chao. Guayusa Política, con Akangau Biteri Tasi.